Ok, muy buenas noches a todos, buenas tardes y bienvenidos nuevamente a este programa Superación en tiempos de pandemia. Y el día de hoy tenemos a un invitado bien especial, por lo menos para mí, una persona que admiro mucho y pues la persona con más jerarquía en, en la Iglesia Católica en Puerto Rico, el arzobispo metropolitano Roberto González Nieves. ¿Cómo estamos, Roberto? Bueno, qué bueno gracias tenerte a aquí. Dios, dentro de todo bastante bien, Javier. Son tiempos muy retantes y estamos Sí, todos bajo, ¿verdad? Muchas presiones, todo el mundo. sí. Una de las cosas que a mí me gusta señalar es que en cierta forma todos estamos en el mismo bote. O sea, esta pandemia nos ha cogido a todos los que tenemos responsabilidad de pocas personas y los que estamos en unas jerarquías grandes. O sea, esto no es más fácil para unos que para otros. Aparte de que, eh, pues todos somos humanos. O sea, aparte de la posición que tengamos, todos estamos pasando, ¿sabes? Antes de la posición que tenemos somos personas. Y como personas, pues tenemos todas virtudes y defectos y se nos hacen cosas fáciles, se nos hacen cosas difíciles. Y, y supongo que la iglesia también, como organización, pues también está teniendo sus retos causados por la pandemia y por las montones de otras Mm. cosas. Bueno, de esta pandemia debemos de aprender muchas lecciones y Sí, obviamente una de esas lecciones es tener conciencia, una conciencia más profunda y real de que todos somos hermanos y hermanas en el planeta Tierra definitivamente. y compartimos la misma condición humana y los que tienen más pues deben de compartir más con los que tienen menos y los que tienen menos compartir de lo poco para ayudar al prójimo. Y aquí en Puerto Rico, sobre todo desde el huracán María, bueno, Irma y luego María, eh, sobre todo María, y después ahora el año pasado y este año los terremotos, sobre todo en el sur, y ahora la pandemia, que ha sido un sacudón terrible. Eh, Ujú, pues sentirnos más corresponsables los unos de los otros. Y, y como dije hace un momentito, los que tienen más, pues que se sientan eh, más obligados a compartir más. Y los que tienen menos, pues compartir de su corazón lo que pueden. ujú. Pero yo encuentro bien interesante este concepto de tener más o menos, porque estas cosas cuantitativas a veces son difíciles de medir. O sea, hay momentos en que yo no he tenido nada físicamente, pero emocionalmente estoy más fuerte que nunca, Ujú. y viceversa. Y regreso a lo que acabas de decir, cuando uno tiene más y más puede ser estar estable, tener este sentimiento de aceptación, de estoy pasando por este momento difícil, pero es por algo que tenemos que aprender. Ujú, ujú. Y entonces uno puede compartir estas cosas con el resto de las personas. Y cuando hablo de compartir no es solamente hablar, sino es presenciarse, o sea, sentir esta seguridad y estar en compañía de esta otra persona para que esta otra persona pueda sentir la fuerza que uno siente. Y así entonces contagiar a los demás con esta fe. Y, y sí, yo creo que es bien importante compartir lo que uno tiene. Y la fe obviamente es una de las grandes fortalezas que tenemos Sí. los seres humanos para eh, pues anteponernos ante las vicisitudes de la vida, sobre Ujú. todo los golpes emocionales, materiales, tanta gente que ha perdido sus trabajos, sus empleos, Sí. desde María para acá, eh, están sufriendo mucho. La Ujú. fe creo que es lo que más los puede sostener, animar Sí. y enfrentarse a la vida. Entonces, la fe es un don del Creador
que uno puede aceptar o rechazar. Pero cuando se acepta, uno se crece, se fortalece. Sí. Y la vida va a fluir mucho más fácil si uno logra tener fe, Precisamente. Sí, sí. lo que no siempre es fácil, sobre todo en los momentos difíciles. No, especialmente en los momentos de trauma, de enfermedad, Sí. de soledad, ante la muerte, ante esas preguntas fundamentales que nos hacemos: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi destino? ¿Por qué existo? Son preguntas existenciales que todo ser humano, creo yo, se hace en algún momento de su vida. Y no solo en algún momento, a veces con mucha frecuencia. Sí. Hay que ponderar estos temas para salir adelante. Bueno, Jesucristo decía: el que no se ha cuestionado la fe, no tiene la fe real. Ujú. Y muchas veces la pregunta es hasta más importante que la respuesta. Sí, sí, sí. La pregunta es el primer paso Sí, para uno equilibrar ante la vida. La pregunta también abre heridas. sí. Las preguntas iluminan el camino. Las preguntas son necesarias en la vida, ante el asombro de la vida, las maravillas que se dan y también las dificultades de la vida. Por eso, por ejemplo, los científicos son tan importantes porque hacen muchas preguntas ante los misterios de la naturaleza, los Sí. misterios del ser humano. Y por eso pueden hacer que la humanidad avance, por ejemplo, ante el COVID. Las vacunas que ahora están apareciendo, pues son producto de los científicos, las preguntas, las investigaciones que se hacen, que realmente son para proteger al ser humano Sí. y hacer que el ser humano pueda ser más saludable y celebrar la vida. Sí. Entonces las preguntas y las respuestas, a veces uno no encuentra una respuesta. Y por eso es que la pregunta empieza a satisfacer. La respuesta se va comprendiendo poco a poco. Hay unas respuestas que son bien fáciles, no sé cuánto cuesta este libro, qué sé yo. Pero las respuestas a las preguntas más importantes, uno tarda en poder contestarlas. Y ese proceso es liberador. Sí. Y el proceso también nos ayuda a movernos. Sí, sí, sí. Nos ayuda a crecer. Nos ayuda a crecer, que es algo que es más difícil de lo que uno piensa. O sea, hacernos adultos no es fácil. Como se dice en inglés, los growing pains. Sí, sí, sí. Y hacernos ancianos. Y Sí. ser jóvenes. Cada etapa en la vida tiene sus retos existenciales. Entonces hay que realmente pedirle a Dios que nos dé la armonía interior para avanzar de una etapa a la próxima, armónicamente. Sí. Y es importante también aceptar cada etapa en la que estamos. Si uno es Precisamente. adolescente, uno no quiere vivir la vida de un viejo. O si no está casado, no quiere vivir la vida del soltero. Y si estoy soltero, no quiero vivir la vida del casado. Y no es que uno sea mejor que otro, más importante que otro, pero es bien importante vivir lo que estamos viviendo. Tratar de vivir a plenitud
cada etapa, Sí, cada momento, cada día. Y no dejarse uno hundir por las memorias del pasado, los errores del pasado, o los sí, fracasos del pasado, sino contextualizarlos, tratar de entender por qué sucedieron y uno mismo proponerse soluciones. sí. Y fíjate que esas memorias siempre van a estar y esos errores siempre van a estar. Hay una percepción que yo encuentro errónea de que decir si me equivoqué en el pasado significa que no puedo ser feliz ahora o no puedo vivir, tengo que seguirme castigando el resto de la vida. Y esa no es la idea. Dios no quiere que estemos castigándonos el resto de la vida. Todo lo contrario, Dios no quiere castigar al ser humano, y mucho menos que nosotros nos estemos castigando a nosotros mismos Exacto. o a otras personas, porque por lo menos los cristianos y cristianas creemos que Dios es amor. Ujú. Y esa es la clave para entender la vida. La clave es amar. Sí. ¿Y eso es Dios? Ahí es que conectamos con Dios. Sí, 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 sí. Amamos precisamente porque Dios nos ha creado con la fuerza, el poder, el oxígeno de su amor. Ujú. Eso es lo que es vivir una espiritualidad, vivir en el Espíritu de Dios. Y muchas veces somos nosotros mismos los que nos creemos que como me equivoqué, ahora Dios me va a castigar y ahora voy a ser infeliz. Y pues hay una posibilidad de que Dios no lo vea así. Dios nos ama tal y como somos. Así nos crearon. Si Dios creó a cada uno tal como es, Sí, por eso se tiene que aceptar la persona, sí, conociéndose. Eh, exacto. Si Dios hubiese querido que seamos perfectos, no hubiese hecho perfectos. Así que en cierta forma somos perfectos con todas las imperfecciones que tenemos. Y la idea no es equivocarse nunca, la idea es amarnos con todo lo que llevamos, lo bueno y lo malo. Ahora, también nosotros los cristianos y cristianas creemos que al principio Dios nos creó eh, en un estado casi de perfección, pero que Dios, al entregarle la libertad al ser humano, pues le dio la potestad de elegir entre el bien y el mal. Entonces, porque Dios es el sumo bien, en Dios no existe el mal, pero eh, el mal es una realidad y de trascendencia. Entonces, el ser humano optó por practicar el mal hacia el prójimo. Y porque obedecer a Dios es eh, seguir en su amor, vivir en su amor. Entonces, cuando no vivimos en el amor, entonces estamos rechazando, desobedeciendo el amor que Dios infundió en nosotros al crearnos. Esa es la historia del Génesis, el primer libro de la Biblia. La Ujú. historia de Adán y Eva. La historia de Adán y Eva no es una narración científica de cómo se creó el ser humano. Nosotros ahora entendemos que es un proceso evolutivo, ¿verdad? Que tardó millones de años hasta que surgiera el hombre y la mujer. Ujú. Pero el Génesis es una versión teológica, espiritual, de la formación, la creación del ser humano. Y Dios nos creó para amarnos, pero al rechazar
también Dios nos ama. Exacto. Digo, mi interpretación personal del Génesis es de cuando nosotros nos tratamos de hacer más grandes que Dios, ahí es que nos separamos y ahí es que entonces vienen todos los problemas. Problemas que nosotros mismos terminamos pagando. Sí, sí, sí. Sí, porque el ser humano es una criatura del Creador. Ujú. Exacto. Y como tú dices, cuando tratamos de ser como Dios o iguales a Dios, entonces se vira la tortilla. Exacto. Porque no lo somos, no estamos tomando nuestro lugar como seres humanos. Sí, sí, sí. Y podemos tener buena intención, pero cuando tratamos de ser más grandes que Dios, pues lo vamos a pagar y lo vamos a pagar caro. Eso es así. Y, la, y para mí eso es tener fe, confiar que Dios, o como se le quiera llamar, es esta fuerza divina, perfecta, que está encima de nosotros y que lo controla todo. Y que, pues que yo no tengo que preocuparme ni tratar de cambiar nada necesariamente, sino simplemente confiar que todo está bien. Y si estamos pasando dificultades, pues por algo más grande que yo, más grande que lo que yo puedo entender. Y ciertamente, sin perder de vista que Dios nos creó por amor para amar. Entonces, Ujú. para amar significa servir, acompañar, solidarizarse con el que sufre, con el necesitado. Por eso es que también la religión cristiana es una religión que se fundamenta en la solidaridad, es decir, un amor que se traduce Servicio. en servicio Ujú. al prójimo, sea ese prójimo amigo, sea enemigo, sea quien sea. Ujú. Y ver en el rostro de cada ser humano una imagen del rostro de Dios. Sí. Y ese servicio nos ayuda a nosotros mismos a crecer y a vivir mejor. Uh-huh. Sí, sí, se vive mejor en comunión con los demás. Sí, definitivamente. Y estas conexiones, o sea, nuestra naturaleza divina es esa, vivir desde el corazón, vivir desde el amor. Uh-huh. Muy cierto. Ahora que estamos pasando tantas situaciones difíciles, huracanes, terremotos, pandemias, etcétera, ¿eso es una prueba que nos está dando Dios? ¿O sea, qué significado hay detrás de todo esto? No, es una prueba que es consecuencia de, de no haber realmente vivido como Dios nos pide. Es decir, eh, vivir sin amor, Ok. vivir hasta sin amor hacia la naturaleza, porque algunos de estos fenómenos son fenómenos de la naturaleza y aunque no son provocados por Dios, eh, especialmente a partir de los últimos 2 siglos. Me atrevo a decir, las grandes contribuciones de las ciencias, las nuevas tecnologías, nos ayudan a proteger la naturaleza, conservarla y desarrollarla. Entonces, tampoco podemos olvidar que Dios, desde la perspectiva cristiana, no nos abandonó, no abandonó a la humanidad después
de que el ser humano se rebeló contra Dios. Es decir, cuando quiso ser como Dios, igual a Dios o más que Dios. Entonces, y Dios, nosotros creemos, envió a su único hijo, vino él mismo a visitarnos en la persona de su único hijo, Jesús, para reconciliarnos con su amor, para reconciliarnos consigo mismo, creador, omnipotente, todopoderoso, altísimo, Padre celestial. Entonces, Dios asumió nuestra naturaleza humana, aún en el pecado, aún en nuestra desesperación. Y Jesús vivió y sobre todo padeció una muerte infame, muy cruel, una crucifixión, una desmembración de su cuerpo en la cruz. Fueron cortándole las piernas y de todo. Entonces, Dios no se desconecta de nuestra realidad. Okay. Y creemos que Jesús padeció, murió y resucitó de la muerte. Dios, en su poder omnipotente, levantó a Jesús de la muerte y mediante la pasión y muerte y resurrección de Jesús también nos levanta al morir para conducirnos a la plenitud de la eternidad. Que como dice San Pablo, ni ojo ha visto ni oído, es decir, entrar en el misterio de la vida, la plenitud de la vida eterna. Entonces, y nuestra fe nos fortalece para ir poco a poco entendiendo ese misterio, viviéndolo y compartiéndolo. Fíjate como dices, poco a poco entendiendo. Estas son cosas que toman muchos años integrarlo Sí. para poderlo vivir. Porque de niño uno lo entiende de una manera. Sí. Y ya de joven de otra, de adulto de otra, de anciano de otra manera. La fe crece y mediante las experiencias vividas. Sí. Y volvemos a lo que hablamos al principio de las etapas en la vida. Sí. Mi manera de tener fe ahora, pues es diferente a la que era yo tenía hace 10 años, o hace 20 años, o 30 años. Uh-huh. Y todo es válido. De acuerdo. Y es importante pasar por esas etapas. Es importante, sí. Y seguir descubriendo. El descubrir algo nuevo ahora no significa que lo que yo creía antes era incorrecto, sino que en cierta forma va construyéndose. Sí, muy cierto. Muy cierto. Y encuentro bien interesante el vocabulario que has estado usando de que nosotros nos vamos en contra de la naturaleza. Y ahí entonces es que tenemos los problemas. Entonces, lo que yo estoy pensando es cuando se toman estas decisiones corporativas de desarrollar a costa del ambiente o a costa de las comunidades vecinas o a costa de de los pobres o de cosas dañinas, que sabemos que son dañinas, pero por un interés personal
egoísta se decide desde el lugar que no es. O la persecución política, por ejemplo, de los que se oponen a lo que yo quiero hacer. Bueno, casi siempre por razones económicas. Que Sí. estas grandes, ¿verdad?, corporaciones o compañías, intereses, pues por el factor económico. Y es una tragedia. Tú usaste la palabra egoísmo. Pues los seres humanos podemos Sí. ser muy egoístas Sí. y acumular para nosotros, para yo y no para nosotros, no para todos, no para compartir. Y bueno, hace poco el Papa Francisco sacó, ¿verdad?, una encíclica Fratelli Tutti, todos somos hermanos y hermanas, es el título. Recomiendo lectura y que hagan un Google, ¿no? Fratelli Tutti. El título es en italiano, pero pongan hermanos todos y hermanos y hermanas Papa Francisco en español, a ver qué sale en el Google. Ok. Espero que salga el documento. Sí, fíjate que una vez nos vemos a todos como hermanos, ya entonces no hay egoísmo. Como hay muchas creencias que dicen que todos somos uno. Si yo lastimo a una persona, mi vecino, me estoy lastimando a mí mismo. Sí, sí, sí. Y por eso San Pablo dice, cuando un miembro del cuerpo de Cristo sufre, sufrimos todos. Sí. Y la desigualdad muchas veces es la causa de todo. Hay países No, que la tienen muy pocos desigualdad siempre, recursos. sí, sí. Sí, la desigualdad siempre va a estar. Pero mientras menos la magnitud, pues más armonía va a haber. Sí, 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 sí. O sea, en los lugares en los que tienen poco, pero está todo bastante bien repartido, o por lo menos que la gente percibe que nadie los está engañando, la gente vive bien, no hay mucho crimen, no hay mucha violencia. Malo es cuando la gente se siente, mira, yo estoy aquí chavado mientras que aquel se está lucrando con lo mío. Muy cierto. Muy cierto. Y a mí, volviendo al tema de la fe, porque esos temas a mí me desesperan, pero cuando yo logro entrar otra vez en la visión espiritual de que todo viene por una razón, se me hace más fácil empezar a tener fe de que todo es como tiene que ser y que hay una razón y que al final, pues, todos vamos a estar bien. Yo sé que es algo difícil y es algo que a veces, ¿sabes? Yo mismo todavía estoy haciéndome esas preguntas, pero ¿No? Eso. Son... Aquí tengo unos apuntes. Por ejemplo, si entendiéramos a Dios, no sería superior a nosotros, sería igual a nosotros y por lo tanto no sería Dios. ¿Pero por qué permite Dios lo que permite? Porque lo ve todo, pensando en ayudarnos a alcanzar la santidad. Porque nos ama tanto que quiere que podamos pasar con Él la eternidad. No lo entendemos, ni podremos entenderlo nunca, por la sencilla razón de que Él está por encima de nosotros. Y como dice el profeta Isaías, cito Isaías capítulo 55, porque no son mis pensamientos sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Porque cuanto aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes
y mis pensamientos a los suyos. Es decir, estamos enfrentándonos a los misterios más profundos de la vida. Pero que nos permiten llevar la cruz con Jesús y llegar con Él hasta la muerte. Llevar la cruz. Y pasar a la vida eterna con Él. Ese tema de cargar la cruz, yo lo encuentro bien interesante y tal vez bastante delicado de explicar. En el sentido de la importancia de que cada cual lleve su cruz. Pero Y al final hay una razón. siempre consciente de que no llevamos nuestras cruces o no debemos de llevar nuestras cruces solos. Eso es cierto Sí, también. sino acompañando a Jesús. Y confiar de que siempre habrá algún cirineo. El cirineo que acompañó a Jesús a llevar su cruz, pues el cirineo que nos acompaña a cada uno de nosotros a llevar nuestras cruces. No estamos destinados a sufrir solos, a llevar nuestras cruces solos, sino hay quienes quieren acompañarnos y a llevar nuestras cruces sobre sus hombros también. Entonces, en el Génesis, Dios no creó al hombre para estar solo y creó a la mujer para que los dos se acompañaran y se amaran mutuamente y lograran vivir en felicidad. Y por eso somos miembros de una familia, somos hijos e hijas, hermanos y hermanas, somos amigos y amigas. Y así nos vamos comprendiendo y acompañando y alegrándonos mutuamente. Yo creo que eso también es bien importante mencionarlo, de que no estamos solos. Por más dificultades que estemos pasando, por más incomodidad, no estamos solos. Siempre tenemos a Dios ahí, siempre tenemos a muchísimos seres que nos quieren y que se preocupan por nosotros. Igual que nosotros nos preocupamos también por otros Exacto. seres queridos. Exacto. Sí, que eso es una condición humana. Eso es Sí. una de las cosas que nos hace como somos. Que muchas veces cuando las personas, cuando uno está en desolación, cuando uno siente que todo le está saliendo mal, cuando uno siente que el mundo se le cae encima, eso es una de las cosas importantes que recordarse. No estamos solos. Hay alguien ahí que se preocupa por mí. Hay alguien ahí que me quiere. Sí, O alguienes. Sí. Bien. Y eso de por sí lo hace más fácil. Yo creo que cada ser humano tiene esos ángeles en su vida. Sí, definitivamente. Y esos cirineos. Sí. Y son muchos. Lo que pasa es que a veces no nos dejamos tomarlo. Muchas veces nosotros nos escondemos. No queremos que nos den amor, no queremos que nos ayuden. Nos molestamos con los más cerca que están de nosotros. Sí. Entonces la persona que más nos puede acompañar, pues no estamos permitiendo que nos acompañe. Y nos molestamos con Dios, que es el amor último. A fin de cuentas, Dios está ahí, nosotros somos los que no lo permitimos que entre a acompañarnos, a ayudarnos. Sí, es difícil corresponder. Sí. Corresponder al amor auténtico, no
a lo que pudiera aparentar ser amor, que no lo es porque es un egoísmo quizás de parte de otra persona. Porque en el verdadero amor no hay egoísmos, sino es el darse mutuamente, respetando la dignidad de cada uno. Y su auténtico capacidad de te amo porque te necesito, sino entonces, y así vivir el auténtico. Aquí, ¿Perdón? perdí la señal por un momentito. Perdí lo último que dijiste, perdona. No te amo porque te necesito, sino te necesito porque te amo. Exacto. Sí. Y es un buen norte buscar el amor incondicional. Mi amor por ti no tiene nada que ver contigo. Es Bueno, como, sí, tiene algo que ver, cómo no, pero no es todo. lo que pasa es que hay unas personas que son más fáciles de amar que otros. Ah, sí, sí, sí. Entonces, muchas veces yo, pues, te voy a dar mi amor si tú me das lo que yo quiero. Y ya ahí entonces, de cierta forma, se desconecta del amor. Versus cuando uno logra conectarse desde la compasión, desde que todos somos uno, de todos estamos conectados, todos somos hijos de Dios, todos somos iguales. Ahí entonces no significa que uno vaya a permitir que personas que no me convienen se acerquen. O sea, yo puedo amar a alguien a la distancia, pero sí puedo seguir sintiendo ese amor, sí puedo seguir sintiendo esa compasión. Y así pues entiendo que uno puede estar más cerca de Dios. Bueno, y hay un amor de solidaridad con Sí, personas que uno ni conoce. también. Eh, uno ama por ejemplo, a un deambulante que ha visto en un semáforo y trata de ayudarlo de la mejor manera posible. Sí. Hay distintos tipos de amor. El tema del deambulante es bien interesante porque el deambulante no siempre va a recibir el amor de uno. A veces él lo que quiere es darse la dosis rápido para dame dinero para yo darme la dosis y estar tranquilo. A veces es todo lo contrario. A veces son personas que se sientan y conectan con uno y uno se siente que está uno entrando a lugares donde no mucha gente entra y es una experiencia bien bonita. Pero hay que Traigo este preguntarse, ejemplo. pero hay que preguntarse por qué necesita la dosis. Eso es muy cierto. Detrás de eso hay mucho dolor no procesado. Y ahí nos toca a nosotros mirarlo con compasión. Sí, sí, sí. En vez de sentirme mal porque, mira, él tiene prisa, no quiere pararse a hablar conmigo. Saber que él está viviendo algo que le tocó vivir y que no es nada cómodo. Yo no quisiera estar en esos zapatos. Pero del ejemplo también
me gusta ver cómo todos estamos en esos zapatos también. Todos tenemos nuestras desesperaciones, Ujú. todos tenemos nuestras rabietas y no nos dejamos apoyar, no nos dejamos ayudar, no queremos conectar. Y ahí también, igual que es bueno mirarlos a ellos con compasión, es bueno mirarnos a nosotros con compasión. Ujú. O los familiares que nos están dando problemas, o los que nos están peleando, o quien sea. Precisamente, precisamente. Y qué fácil es decirlo. Ah, sí. Sí, sí, demasiado de fácil y traducirlo en un amor solidario es difícil. Sí, a veces. Hay veces que uno está en la posición de amar a todo el mundo, y hay veces que no, y hay veces que ellos están en posición de recibirlo, y hay veces que no. Y tal vez está bien. Pues por eso, como dice el jíbaro, lo mejor que hizo Dios fue un día tras otro. Exacto. Esa sabiduría innata. Ujú. Y saber que todo está bien, lo que ha pasado, pues ya pasó. Y estamos viviendo exactamente lo que Dios quiere que vivamos. Y pues así es la vida. Ahora tampoco pensar que Dios lo ha determinado o predeterminado para nuestra vida. Es decir, eh, tenemos la facultad de la libertad para enfrentarnos a los desafíos de la vida. Ujú. Y nuestras Y, decisiones influyen mucho. sí. Obviamente hay algunas personas que son muy frágiles y se les hace bien difícil, ¿no? Superar esas fragilidades. Pero porque X persona está en el manicomio y yo no. Es que a veces, ¿verdad? El peso de la vida nos quebranta y tardamos en levantarnos. Pero por eso es que debemos de vivir muy conscientes de que estamos interconectados y somos interdependientes los unos de los otros. Y a Que mí no me conviene precisamente de que a mi vecino le mal. Yo no, quiero a mí, ni a mi enemigo, ni nadie, ni a mi opositor. Yo quiero que todo el mundo esté bien. sí, sí, sí. Ese es un pensamiento precioso, profundo. Ujú. Ojalá que todo el mundo pensara eso, lo que tú has dicho. Por eso es que a mí me gusta tener estas conversaciones, para que pues, al que pueda escuchar palabras así y le lleguen, pues mejor. Y así puede haber más armonía en el mundo, especialmente dentro de cada uno de nosotros. Exactamente, exactamente. Y así como dice la oración de San Francisco, cada uno se convierte en un instrumento de paz, un instrumento Sí. de esperanza, un instrumento de amor, etcétera, etcétera. Esa oración a mí me encanta. Dila completa, que Pues yo de memoria no la sé. Señor, ok. hazme un instrumento de tu paz, donde hay odio que siembre yo amor, donde hay oscuridad, luz, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es después del Padre Nuestro,
es mi favorita. A mí me gusta porque es proactiva. Yo no estoy diciendo a Dios, dame todo lo que yo necesito ni todo lo que yo quiero. Dame la oportunidad de hacer algo bueno. Sí, sí, sí. Cierto, muy proactiva. Y tampoco está exigiendo un mundo perfecto. Lo que está exigiendo es, yo tengo la oportunidad de hacer que este mundo sea un poquito mejor. Y yo creo que eso es un buen norte para todos. Sí, sí, no lo había pensado de esa manera, pero estoy de acuerdo con tu idea, tu intuición. Y la próxima vez que rece esa oración, me voy a acordar de lo que has dicho. Exacto, exacto. Una de las intenciones mía al invitarte a esta entrevista es que me gustaría que la gente conociera un poquito más quién es Roberto. O sea, aparte de ser pues el arzobispo y pues la figura máxima en la iglesia de Puerto Rico. Mucha gente no conoce a este hombre sencillo, tímido, genuino, con un corazón bien grande y queriendo ayudar. Y me gustaría saber un poquito más, o sea, cuál fue su historia, cómo llegaste a lo que has llegado, si tienes una visión de qué sería lo próximo. ¿Cómo te puedo decir? Llegando, sin querer llegando, pero bueno, yo entré al seminario, fíjate, en el año 1964, un seminario franciscano en Nueva York. Todavía en Puerto Rico no había un seminario franciscano. Ahora, cuando yo entré para ser un hermano, no para ser sacerdote, ¿Ok? sino para ser un miembro más de la comunidad, sirviendo, trabajando en la comunidad y en las obras, diríamos, apostólicas de esa comunidad, de esa provincia, por decirlo así, de los franciscanos, que tenía la sede en Nueva York. Entonces yo me fui de aquí a los 14 años para un seminario en Nueva York. Y con el tiempo, los formadores en el seminario me dijeron, no, Roberto, tú debes de seguir para el sacerdocio. Yo no había pensado originalmente en ser sacerdote, sino, como te dije, hermano. Y pues me dejé llevar por los consejos que ellos me dieron, entonces entré al camino de formación sacerdotal. Y yo siempre había querido regresar a Puerto Rico de sacerdote, pero cuando me ordenaron de sacerdote, los franciscanos de la provincia franciscana a que yo pertenecía, pues ya no tenían parroquias en Puerto Rico. Entonces, trabajé esos primeros años en el sur del Bronx, en la ciudad de Nueva York, pero provincialmente, donde fui a trabajar, casi todos eran boricuas. Y boricuas que habían emigrado para trabajar como trabajadores agrícolas en las fincas de tomates, manzanas, etcétera, en Estados Unidos. Y pues como fue evolucionando mi vida, pues después de la ordenación sacerdotal y de haber estudiado teología, pues caí estudiando sociología. Ok. En la ciudad de Nueva York, en la Universidad de Fordham.
Entonces, pues a raíz de esos estudios, durante una etapa de mi vida, hice yo algunos estudios en sociología, enfocando, ¿verdad?, la comunidad, la población puertorriqueña e hispana en Estados Unidos. Y enseñé también un tiempo en la Universidad de Fordham. Luego fui nombrado párroco de una parroquia en el sur del Bronx, donde la mayoría era hispana, puertorriqueña. Y a los pocos años, pues el Papa Juan Pablo II me nombró obispo auxiliar de Boston, la arquidiócesis de Boston. Ahí estuve del 88 al 95, cuando el Papa Juan Pablo, ahora santo, me trasladó a Corpus Christi, en Texas, donde fui obispo del 95 hasta el 99, cuando él me trasladó a San Juan. Pero seguí en Corpus un año de lo que llaman administrador apostólico de una diócesis. Eso, en muy pocas palabras, como que resume parte de mi vida. Y yo había pensado regresar a Puerto Rico para jubilarme, pero llegué unos años antes de jubilarme. Ya estoy en el 7º piso, ya cumplí 70. Entonces, en 5 años presentaré mi carta de renuncia al Papa. Los obispos al cumplir 75 años presentamos nuestra carta de dimisión. Entonces, pero me siento sumamente bendecido. He sido muy bendecido por Dios. Y la alegría, sobre todo, de ser obispo, que uno puede ayudar a personas. Obviamente también a veces uno Y se fue la señal otra vez. pero se fue la señal. Ahora te escucho, ahora está de vuelta. Ok, no sé dónde me quedé, entonces. Bueno, de que tienes la bendición de ser obispo, pero que también, y ahí como que se cortó, de que no sé si es las dificultades que han habido o... Bueno, no, que siempre hay retos y a veces uno toma ciertas posturas que crean, ¿verdad?, ciertas controversias, como por ejemplo los años de Vieques y otros momentos. Entonces, pero eso muy en breve es una parte de mi vida, sobre todo la vida en el foro público. Sí. También soy tío y tío abuelo, tengo como 30 y pico de sobrinos. Wow. Sí, yo fui al entierro, creo que fue de tu papá, y me acuerdo que había muchos, eran bastantes hermanos. Sí, bueno, quedamos Muchas 6 personas. vivos, éramos 9. Yo soy el mayor de 9. Sí. Y lo más triste que yo he visto en mi vida es mis 3 hermanos que murieron
cuando mis papás todavía estaban vivos. Entonces, el dolor que ellos sufrieron al tener que enterrar hijos es, para un padre o una madre, me parece que es lo más doloroso en la vida. Sí. Y pude yo observar cómo mis papás, ¿verdad? Llevaron esas cruces, ¿sí? Las lecciones que nos enseñaron, las lecciones que nos enseñaron. Y al final, si logramos cargar esa cruz, al final vamos a ser más fuertes. Sí, sí, sí. O al menos me gusta pensar eso. Pero mientras tanto, pues es bien difícil. Más fuertes y, como tú dijiste hace un ratito, más compasivos. Sí, exacto. Y yo creo que eso es una buena manera de bosquejar todo lo que hemos estado hablando. O sea, todas estas dificultades nos hacen más compasivos. Y fíjate que mientras nos vamos haciendo más mayores, no quiero decir viejos, ya vemos las cosas de otra manera. Quizás los niños o los adolescentes no han tenido estas vivencias y por lo tanto no se han ablandado a sentir lo que está sintiendo el otro. Ahora, yo pienso que ante la eternidad todos somos jóvenes. Eso es A muy cualquier cierto. edad. Solo tenemos unos pocos miles de años. Sí. Aunque uno tenga 90, es joven ante Dios, ante la eternidad. Exacto. Sí, y hay una parte de uno, el espíritu de uno se puede mantener joven, aunque el cuerpo tenga achaque. Sí, muy cierto. Hay Y gente yo muy digo, mayor, pero que son muy dinámicos, muy jóvenes sí, espiritualmente, humanamente. sí. Y yo tengo 47, que me considero joven, pero yo me comparo a como yo me sentía cuando tenía 18 o 20 y era otra cosa. Mi cuerpo era mucho más fuerte, pero mi alma, mi espíritu no estaba donde está ahora. O sea, todavía no tenía esa compasión que tengo ahora, tanto por mí como por el resto de las personas y de la humanidad. Y esto sí es algo que vamos tomando con la edad y mientras vamos, pues, sanando heridas. Sí, eso es maravilloso. Sí, Eso es vivir la aventura de la vida con sabor, exacto, con sabor. exacto. Y pues qué bueno. Bueno, Roberto, tú sabes que a mí siempre me encanta conectar contigo. Bueno, La verdad igualmente, que cada vez que nos encontramos, para mí es una bendición. no, igualmente. Y de hecho, Ánimo, sobre ánimo. todo las primeras veces, que pues éramos los dos bastante más jóvenes, siempre me encontraba contigo en los momentos de crisis más fuertes. Cuando yo estoy desesperado, que no sé qué hacer con mi vida, de la nada se aparece el arzobispo que está caminando solo y me da contención. Bien. Y para mí eso es una confirmación tan grande de que Dios está ahí. Y Bueno, pues demos bueno, o gracias a sea, Dios. definitivamente. Y de hecho, no quería terminar la entrevista sin mencionar de que Roberto una vez se montó en el uniciclo conmigo. Yo no creo que haya muchos obispos que se hayan atrevido a hacer algo así. Pero, pues hablando de esa jovialidad Sí, que muchas personas tienen, muy bien. Bueno, ya nos volveremos a ver. ya nos volveremos a ver. Pues muchas bendiciones y nos estaremos viendo por ahí. Y Sí, gracias a que todos los que se han conectado. el Señor te bendiga y te proteja siempre, igualmente a todos los que nos han acompañado en esto es un podcast. ¿Cómo se llama esto? Sí, Sí, es un podcast. Enviarle la bendición a todos los que nos estén escuchando para sí. que cada cual Paz y reciba la salud, bendición del arzobispo. paz y salud, con mascarilla, distancia, la pandemia y, ¿verdad? Todos esos requerimientos para seguir
disfrutando de la vida con nuestros seres queridos. Tal como es. Tal como es. Y con fe de que todo siempre va a estar como tiene que ser. Y Y que todo Dios esté tiene en un control. propósito. Todo tiene un propósito. Y ese propósito que yo creo que ahora llegamos a la conclusión de que ese propósito es hacernos más compasivos. De acuerdo. Bueno, pues Más gracias, humanos. Javier. Gracias. Gracias a ti, Roberto. Y gracias a los que nos escuchan. Sí, sí. Paz y bien a Nos todos. veremos el jueves que viene. Igualmente. Okay. Que Dios te bendiga.